Gracias y nuevamente sabemos por lo que está atravesando, así que doblemente gracias. No, por favor, muchas gracias. Bueno, muy bien, tenemos que cambiar de tema. Ante todo, tenemos un invitado que es el doctor Biglieri, a quien le agradecemos también por estar con nosotros y queremos preguntarle qué opina sobre todo esto que estábamos charlando recién. Gracias, doctor. Buenas noches. Hola, Claudio, Sofía, Luis, ¿cómo están? ¿Cómo está, doctor? Bueno, no es mi especialidad y además... No, pero una opinión... Sí, no, tengo una relación afectiva con la UOCRA. Cuando fui muy joven, trabajé en la UOCRA y en el gobierno de Alfonsín me tocó ser interventor de alguna de las seccionales, cuando se intervino la UOCRA siendo secretario general Alejo Farías. Conozco, no la gente de Bahía Blanca, pero mucha gente de la Conducción Nacional. Le he perdido el camino porque uno se distancia, pero los que renovaron después de Alejo Farías eran todos dirigentes que provenían del trabajo real, gremial, o sea, eran reales trabajadores y representativos de los trabajadores. Sí, ¿no? Sí, no, del andamio, como claro, dicen ellos. No entraría en discusión este tema de si es una herencia, como lo que pasó con Balced, esas cosas. Me parece que hay que separar la institución y la defensa de los trabajadores de circunstancias como esta, que son simples hechos delictivos, creo, claro, no simples, pero bueno, claro, son hechos delictivos, y coincido con lo que decía el vocero de la UOCRA. La institución sindical toma sus remedios y sanciones, que es intervenir y luego normalizar y llamar a elecciones a esas autoridades sindicales que no las considera representativas, pero bueno, la cuestión judicial y especialmente penal va por otro camino. Independientemente, Claudio, te escuchaba, de cómo funcione el impulso inicial de la denuncia, porque puede actuar de oficio o por alguna denuncia inicial, pero después, una vez arrancado el tema, la cuestión judicial penal tiene impulso propio, ¿no? Claro. El Estado tiene que buscar el derecho. La pregunta respondía que hay una sucesión de hechos. Primero, las denuncias de los empresarios que quieren trabajar y no los dejan trabajar como tienen que trabajar. Sí. La segunda, la denuncia de María Eugenia Vidal. La tercera, que coincide, la tercera es que la justicia a partir de octubre comenzó a actuar de oficio en este tema. De oficio significa que porque se enteró, porque alguien le dijo algo a alguien y empiezan a investigar. Eso le explico a la gente que no sabe. Eso es actuar de oficio. Yo no soy abogado, pero más o menos conocemos el tema. Y entonces por eso le preguntaba justamente si ellos intervinieron justo en el momento en que podría... La pregunta iba a otro lado, ¿no? Si se podría haber salpicado a más de 14, porque hay 10 detenidos, 4 prófugos. Sí. Bueno. Después voy a mandar un reclamo de honorarios a Gerardo Martínez y la UOCRA. Ya que estamos en un noticiero, cuando la justicia actúa pensando en los inconvenientes, actúa como fue en el tema del sindicato de SOMU. Sí. Intervino y designó interventores. En este caso, los propios órganos de control de la UOCRA intervinieron en esa... Sí, y además lo remarcábamos en Siempre Noticias, el detalle. O sea, la figura del empresario copartícipe en este caso no existe, porque están por asociación ilícita y extorsión y directamente son denunciantes. Sí, han habido testimonios que han denunciado justamente estos aprietes y extorsiones para no trabajar tranquilos. Pero bueno, más allá de esto, que es un tema realmente muy interesante y para seguir hablando, tenemos que hablar de la desburocratización del Estado, propuesto por Mauricio Macri. ¿Qué es este DNU, doctor? No lo voy a repetir la palabra. Desburocratización. El locutor lo dijo mejor que yo, el tema que plantea Sofía es un decreto ómnibus que hoy tuvimos conocimiento, es unas ideas primarias, después ya creo que estamos anunciando que el lunes vamos a hacer unos comentarios en BAE para que la gente lo pueda leer más digerido. Pero, un buen diario. Un buen diario. Sí, modestia aparte. El diario de negocios del grupo, que me parece que tiene información de primera línea con respecto a esto, y estamos trabajando para todo el fin de semana una edición, un suplemento especial. Sí. La verdad que es un decreto gigantesco, tiene 192 artículos, 60 páginas, hay 22 temarios diferentes, o sea, 22 esquemas de regulación normativa en los que impacta. Y da mucho para pensar, porque hay algunos sectores, no todos los especialistas o los que hacemos actividad académica podemos tener la omnicomprensión de tantos temas tan variados, ¿no? Hay desde fondos fiduciarios hasta sociedades, pasando por empleo, seguros, aviación civil, puertos, o sea, es una cantidad de cosas que... Es un mega decreto. Sí. No. Alberto, los invito a todos, en verdad, a compartir unas placas para entender un poco más de qué se trata este decreto y los vamos pensando entre todos. Dale.
Bueno, el mega decreto, ¿qué va a cambiar? Campos del ejército, inversiones del Fondo de Garantías, marcas y patentes, ese es otro de los temas. También, como decía recién acá el doctor Bilieri, el tráfico aéreo. Va a haber alguna modificación con respecto a esto. Vaya punto ese. Sin aval presidencial, registro industrial. Bueno, después vamos a ir desarrollando cada cosa. Normas del SENASA, licitaciones un poquito más ágiles. Eso es lo que en realidad estaban proponiendo, por ejemplo, reducir de 10 a 5 días de anticipación para publicar licitaciones de hasta 100 millones de pesos. Pero yo creo que eso es una cosa ahí, digamos, no le hace a la cuestión. Lo puntual me parece que por una cuestión de nuestro sistema televisivo nos vamos a aburrir, la gente nos va a desconectar. A mí me gustaría una idea general primero. La primera idea general que tengo es, hay algunos temas que a veces la gente necesitaría internalizar, que es, no tienen más aval presidencial muchas de las decisiones. Bueno, no, es que este decreto es el aval presidencial. Claro. O sea, cuando delega y dice, no hará falta la rúbrica del presidente o hace falta que el ministro del área lo disponga, bueno, lo que está haciendo es un aval presidencial. Por supuesto, comprometiendo decisiones futuras que los ministros podrán tomar. Pero esto hay que entenderlo muy bien en derecho administrativo. Delegar una responsabilidad no implica perder la responsabilidad. No. Yo a veces explico en mis clases, digo, es duplicarla. Porque el presidente seguirá siendo responsable de la toma de decisiones y además es responsable de la toma de decisiones de su subalterno, que es el que implementará la decisión. Además, mientras él no diga que no, continúa con el aval. Claro, por supuesto. ¿Me puedo hacer un asterisco? Sí. Como periodista, ¿es un atajo al Congreso esto? No, es un tema que me interesa muchísimo, este tema. Estamos en enero. Sí. La mecánica utilizada es el DNU, el decreto de necesidad de urgencia. Firmaron un acuerdo de ministros. Los que quieren revisar las páginas web verán que hay 20 y pico de ministros firmando. Hay un acuerdo general de ministros. Podemos después disentir sobre la mecánica. Yo quiero reservarme los disensos para leerlo profundamente, pero sí lo que tiene que ver con la técnica que se utilizó, que es esto que preguntaba Luis. Es verdad que se usa un DNU y que el DNU luego irá a la comisión bicameral, lo dice el propio decreto, para que en la comisión bicameral, cuando esté constituido el Congreso en sesiones ordinarias, controle si sigue o no en funcionamiento. Pero no perdamos de vista que hay un impacto directo de estas 22 normas, casi en 18 o 19, si no leí mal cuando fui subrayando y haciendo este machete, que son normas que sobreviven de épocas en las que no había Congreso Nacional. O sea, son normas de 1972, la de administración, la de obras públicas del 50 y pico, bueno, un montón de normas que estaban organizadas en época de los gobiernos militares. ¿Por qué digo esto? Porque acá hubo una discusión muy interesante cuando volvió la democracia, que a veces se pierde porque parece muy filosófica, pero es muy interesante, que es ¿por qué Alfonsín no pudo derogar la ley de autoamnistía de Viñones? Porque todavía en esa época comprendíamos que eran leyes, aunque la habían dictado los militares. Y esto fue un debate interesantísimo, se llamó el procurador Bacigalupo, quien fue procurador en la época de Cámpora, y analizó esta cuestión. Y realmente él tenía razón, él decía, pero si lo de Viñones no fue una ley cuando se autoamnistió, fue un decreto. ¿Por qué no un decreto del presidente lo deja sin efecto? Ese mismo debate, 30 años después, es más fácil, porque uno puede decir, no, pero acá hay un montón de normas que pueden estar vigentes, que están en funcionamiento, que regulan nuestra vida, pero no las dictó un Congreso. En definitiva, perdón, para redondear, para ir llegando al final, ¿está bien o está mal esto? Y tiene muchas medidas que a mí me parecen positivas, hay otras que habrá que analizarlas, y como te dije, son muchas especialidades diferentes, las relaciones a trabajo, fideicomisos, fondos de ANSES. No soy un especialista. Abarca un montón de cosas. En las que a mí me parece que hay solidez en la toma de decisión es en la unificación de los organismos que son reguladores, por ejemplo, aviación civil, que había 2 organismos, control vial, que es muy importante, el de control vial, cambia un montón de cosas, permite que el tema del sistema de multas de control vial por el salteo del peaje vaya para el fondo infraestructural. O sea, hay algunas cuestiones que a mí me parecen atinentes y lógicas, especialmente orientadas a esa cuestión. Y la otra cuestión que es fundamental es organizar, yo digo, la entrada en la era digital de la administración pública. Efectivamente, este decreto
deja abierta la área digital. Por supuesto que la discusión siempre es bueno, pero el boletín oficial, las notificaciones, antes en papel las podíamos conseguir, eran gratuitas, no es verdad, no eran gratuitas, y aunque no todo el mundo tenga acceso a la web, hoy es más fácil acceder vía internet a la transparencia de las decisiones que antes. Y eso sí está. Alberto, otra de las cosas buenas, se me ocurre, yo no recuerdo últimamente que ningún DNU haya pasado por el Congreso. Es más, es un DNU. Ahora, aparentemente, hace participar a las dos cámaras para ver qué DNU, Claudio, el DNU, lo que vos veías es que cuando no se constituye la comisión de control, el DNU supervive. Acá lo que hace es, digamos, tener una galantería de agregarle el artículo que corresponde a la Constitución diciendo, bueno, el DNU pasará para mantener su validez por las cámaras que corresponden. Per cortesía, como dicen es una cortesía, sí. Yo creo que lo que vos tenés en mente es el efecto de los DNU, pero lo que ocurría era que si después no se reúne la comisión, supervivía. Acá lo que se está diciendo es que tiene que ir. En definitiva, no, eso no cambia mucho, ¿eh? De lo que no podemos hablar, perdón, es de una improvisación, porque evidentemente son infinidad de puntos, se presentan todos de golpe. Supongo yo que esto fue hablado previamente, no creo que haya sido una cosa. Ahora, la pregunta es, ¿corresponde hacerlo todo junto, todo de golpe, mezclando todo, metiendo todo en un mismo lugar? Porque para el ciudadano común es mucho lío esto. Y hay un... No, el doctor, pero periodísticamente se ha dicho mucho estos días que las noticias para el gobierno, las malas noticias, que darlas todas juntas. Ah, bueno, perdón. Decime. Ojo, Luis, que no... Sí, hay otra de... Mira, acá hay una ley que no se terminó de instrumentar, aunque se hizo todo el trabajo técnico, que es la del digesto, que es la de ordenar toda la legislación y compilarlas en número determinado para no vivir con estos números superpuestos que a los abogados nos cuesta a veces ordenar el texto que es el vigente para saber qué relación estamos estudiando. Sí. Te lo digo yo, que hago administrativo, ni me imagino lo de familia, o sea, conviven una cantidad de normas infernales. Eso sí sería una crítica, el ómnibus que te hace trabajar excesivamente. Ahora, yo tengo que morderme la lengua a veces, porque, digamos, explico que es fundamental en cualquier decreto y en cualquier ley los considerandos, que es la explicación de las justificaciones, y el gobierno se tomó 50 puntos especiales para explicar el porqué general y 100 y pico para explicar cada artículo. Entonces digo, bueno, por lo menos esto exigimos, y eso que da una transparencia superior en el control judicial, porque el juez, ¿qué hace? Dice, ¿para qué decidiste esto? Lo lee, y acá tiene la decisión. Cuando esto está oculto o no se explaya bien la decisión administrativa, entonces para el juez es más difícil controlar. Acá lo que va a haber es un control judicial profundo, porque el juez va a poder contrastar, decir, aviación civil, como teníamos dos organismos, entonces los dos hacían lo mismo, entonces lo fusionamos, bueno, esto parece coherente. Fondo ANSES, ¿lo vamos a aplicar solamente a empresas privadas de las que licitan con el Estado? No me gusta, acá hay una tensión. Esto sí lo veo positivo. Bueno, Alberto, muchísimas gracias. Luis, no te vayas. No. Me quedo esperando el BAE del lunes para leerlo. Nosotros también. Más